Voy a interrumpir un poco la secuencia. Esta es la clase de biología animal para los estudiantes de pedagogía en biología y ciencia. Hoy día es el 27 de julio y estamos analizando la introducción de los animales celomados. Comenzamos un poco tarde la grabación, fue error mío. Seguimos entonces analizando las generalidades de los animales celomados. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chiquillos? No, profe. Ya. Bueno, ahí tienen No, algunas imágenes que ustedes lo pueden ver con más calma. Tenemos la cavidad corporal, animales acelomados, ejemplo, las planarias, animales pseudocelomados, ejemplo, los nematos, y ahora tenemos los celomados, ejemplo, los anélidos o lombrices de tierra. Ahí tienen el mecanismo en cómo se forma el celoma. Aquí tenemos nosotros donde está indicando la flecha, tenemos el mecanismo del esquizoceloma. Y abajo tenemos el mecanismo del enteroceloma. Este es el blastoporo, la boca primitiva. Esta es una mirada transversal al embrión en desarrollo y esta es una mirada longitudinal al embrión en desarrollo. Ahí tenemos la boca ya formada, ¿no es cierto?, en su extremo opuesto el ano. Y aquí tenemos nosotros el ano y la boca formada. Hay un detalle un poco más completo, cómo se forma la boca del ano en los animales protostomados, ¿no es cierto?, y en los animales deuterostomados. El metamerismo, tenemos el metamerismo mónomo, caso típico de los anélidos. Profe, ¿me explica mejor ese tema? ¿Ah? ¿Me explica mejor ese tema? Yo no lo entendí muy bien. El tema de los homónomos y los heterónomos. Bueno, el metamerismo es un fenómeno biológico que se da en los animales y está referido a la segmentación corporal. Pues tú tienes, por ejemplo, este gusano de mar que está claramente segmentado, y la segmentación va de la región anterior del cuerpo a la región posterior, es secuencial. Cuando cada uno de estos segmentos recibe el nombre técnico de metámero, de ahí viene la palabra metamerismo. Cuando los segmentos corporales son similares entre sí, como en este caso, hablamos de metamerismo homónomo. La palabra homo quiere decir similar, nomo parte. Y cuando los segmentos corporales son distintos entre sí, como en el caso de esta langosta, hablamos de metamerismo heterónomo. La palabra hetero quiere decir distinto, diferente. Acá, en los animales con metamerismo heterónomo, la segmentación corporal es evidente en el embrión, pero en el estado adulto esta segmentación corporal se oscurece un poco. Por ejemplo, nosotros somos animales metaméricos, donde se ve la segmentación corporal en la estructura del sistema muscular nuestro, donde los músculos están organizados metaméricamente. En el caso nuestro, y en el caso del crustáceo también, de la langosta, los segmentos que están asociados a la región anterior del cuerpo constituyen una región. Esa región se conoce con el nombre de tagma, T-A-G-M-A, tagma. Y técnicamente recibe el nombre de tagma cefálico, la cabeza.
Y en el caso de los segmentos intermedios, constituyen otra sección corporal que se llama tagma torácico o simplemente tórax. Y los últimos segmentos corporales constituyen una nueva sección corporal que se llama tagma abdominal, donde es evidente en el caso de las langostas, por ejemplo, el metamerismo heterónomo en el abdomen. Si ustedes miran el abdomen, notarán que hay segmentos ahí, donde estoy apuntando la flecha blanca. En cambio, este es el cefalotórax, ¿ya? Donde los segmentos corporales y torácico se han unido para formar una región corporal anterior que se llama cefalotórax, en el caso de las langostas. En el caso nuestro se llama cabeza, tórax y abdomen, ¿verdad? Donde al tórax tenemos asociado nosotros los brazos y al abdomen tenemos asociado las piernas. Pero en el caso de los 100 pies, por cada uno de los segmentos hay a lo menos un par, porque acuérdense que hay 100 pies y 1000 pies. En el caso de los 100 pies, por cada segmento corporal hay un par de patitas. Y en el caso de los 1000 pies, los segmentos corporales se juntan y constituyen uno solo, y ahí tenemos nosotros dos pares de patitas. Pero embriológicamente, esos dos pares de patitas, cada uno de los pares está asociado a un segmento corporal. Y después tenemos el tema de cómo están organizados desde el punto de vista taxonómico los animales celomados. Los animales celomados constituyen el resto de los animales, ya se los señalé, y es un grupo, los animales celomados es un grupo bastante diverso de fila, que se puede a su vez subdividir en dos, los protostomados y los deuterostomados. Ahora bien, dentro de los protostomados hay un grupo grande de fila animal. Nosotros no vamos a estudiar todo eso, solo vamos a estudiar los moluscos, y los moluscos, filum molusca, los anélidos, filum anélida, y los artrópodos, filum artrópoda. Y el resto de los animales protostomados no lo vamos a estudiar porque supera las metas del conocimiento de un profesor de biología. Si usted estuviera siguiendo, por ejemplo, un doctorado en zoología de invertebrados, bueno, tendría que aprenderse la mayoría de estos filas. Aún así, no todos, la mayoría. Y dentro de los deuterostomados, fíjese usted el caso interesante que el grupo de los animales deuterostomados está formado por 4 filas de animales. Recuerden que deuterostomado significa, ¿no es cierto?, que el ano se ha formado a partir de la región del blastoporo. Y tenemos los equinodermos, o estrellas de mar, el filum Chetognata, el filum Hemicordata y el filum Chordata, de donde estamos nosotros. Los deuterostomados, como objeto de estudio, es materia del curso Biología Animal 2. Pero yo les quiero llamar la atención que nosotros tenemos un cierto grado de parentesco filogenético muy lejano en los orígenes del reino animal con las estrellas de mar, los equinodermos, porque tanto los equinodermos como nosotros son deuterostomados. Profe, ¿qué animales se puede dar como ejemplo en los chaetognata y los hemicordata? Los Chetognata no tienen un nombre común, son animales, la mayoría de ellos son animales marinos, todos tienen la forma general, el aspecto general de ser gusano. El nombre común es Chetognato. ¿Ah? La palabra quieto quiere decir cerda,
innata quiere decir mandíbula. Y el nombre común, entonces, como digo, son quetognatos. La nata lo reemplazan por ñato. Y dentro del filón hemicordata son animales, fíjense ustedes que tienen nombre parecido a nosotros, hemicordata, cordata. Son animales también con el aspecto de gusano. Son pequeñitos, viven enterrados en la arena y están, desde el punto de vista filogenético, muy cercanos a nosotros. ¿Ya? Nosotros, durante una cierta etapa de nuestro desarrollo, la primera etapa de desarrollo, aparece una cuerda que va de la región anterior a la región posterior. Esa cuerda, y de ahí viene cordata. En el caso nuestro, ya esa cuerda después se transforma en la columna vertebral y dentro de la cual está la médula espinal. ¿Ya? En los hemicordatas también existe una cuerda dorsal que va de la región anterior a la región posterior. Pero no conforma una columna vertebral. El sistema nervioso no está incluido dentro de esta cuerda dorsal. A diferencia de nosotros, que, como digo, esta cuerda dorsal después se transforma en la columna vertebral y dentro de la columna vertebral está contenida la médula espinal. Ahí tienen ustedes el árbol filogenético con el cual estamos trabajando. Estas son las líneas filogenéticas importantes. Aquí tenemos la línea filogenética de los esquizocelomados, ahí, con flecha roja. Y todo este grupo de animales son esquizocelomados. Después tenemos la línea filogenética de los enterocelomados. Y todo esto son enterocelomados. Ahí hay un monito de los quetognatos. Los cordados, los pogonóforos, los hemicordados, los tunicados, el anfioxo y los vertebrados, grupo del cual estamos nosotros. Note usted que la divergencia, ya que me hiciste la pregunta, de los quetognatos respecto del resto de los deuterostomados comenzó bastante temprano en la divergencia de esta línea filogenética. ¿Ya? Ahí tenemos los equinodermos. Ahí está la separación de los equinodermos, de los pogonóforos y de los hemicordados, que lo que los junta esto es la posición, como es el mecanismo de cómo se forma la boca, el ano del adulto. Y el origen nuestro está en este punto de los cordados, y los grupos de cordados más cercanos a nosotros en términos filogenéticos, ¿ya? Está el anfioxo, los tunicados, el piure, por ejemplo, y bien digo, el piure, el grupo del piure, el grupo de los anfioxos y el grupo de los cordados. Entonces, ahí tiene las dos líneas filogenéticas importantes referidas a los animales celomados. Y aquí aparece entre medio esta línea extraña que corresponde al grupo de los animales tentaculados, dentro de los cuales están los fosforados. Bien,
¿Alguna pregunta? No, ¿Aparece? profe. Bien. ¿No apareció No, profe. Ya. Bueno, si nosotros tenemos que comenzar el análisis de este grupo animal, del lado izquierdo del diagrama filogenético. Notarán que en este grupo están los artrópodos, un grupito de animales conocidos como onicóforos, los equiuroideos, los anélidos, los sipunculoideos y los moluscos. Nosotros solo vamos a ver dentro de este grupo que les he mencionado los moluscos y los artrópodos. Y los anélidos. Entonces, vamos a los moluscos. ¿Qué son los moluscos? Animales celomados no metaméricos. No tienen segmentación corporal. ¿Y qué nos pide la guía? Que diferenciemos a los animales celomados de los pseudocelomados y los acelomados. Ya lo hicimos. Reconozca las líneas evolutivas en el grupo de los animales celomados. Lo hicimos. Después, actividad 3, los moluscos constituyen ejemplos de animales celomados no metaméricos. Señale qué sistemas de órganos agregan estos animales comparado con los animales acelomados y pseudocelomados. Sabemos nosotros que a lo largo de la evolución del reino animal, los distintos filas de animales han ido agregando distintos órganos. Todavía nosotros no llegamos a grupos de animales que tengan todos los órganos que nosotros conocemos, pero ya estamos a punto de llegar a ese grupo de animales que son animales completos, tienen todos los órganos que nosotros le conocemos a los animales. Después dice, señale 5 características morfológicas, anatómicas, propias de los moluscos. Propias de los moluscos. Sabemos nosotros que los animales comparten características, pero para ser parte de distintos filas, los animales tienen características que son propias de ellos y que no las comparten con el resto. Después señale 5 características ecológicas de los moluscos, ya que hay una diferencia clara entre las características morfológicas, anatómicas, que están referidas al cuerpo del animal. Aquí hablamos de características ecológicas, es decir, cómo el animal vive, de qué se alimenta, dónde vive, etc. Y dentro de estas características ecológicas ponemos nosotros la importancia para el ser humano. Indique las clases taxonómicas de moluscos. Tenemos el filum Molusca y dentro del filum ya sabemos que hay clases, dentro de clases ya sabemos que hay orden, dentro de orden ya sabemos que hay familia. Nosotros no vamos a estudiar a este nivel de detalle los moluscos, sino nos vamos a quedar en general a nivel de clase, y si hay alguna orden o familia de moluscos por su importancia económica o por la abundancia en Chile, bueno, el laboratorio la van a ver. Indique las clases taxonómicas de moluscos y las características que la diferencian. Haga una lista de 5 especies de moluscos nativos chilenos. Indique nombre científico, en paréntesis indique familia y nombre común y vulgar. Por ejemplo, la macha. La macha, nombre común, macha, nombre científico, el que corresponde, la familia, la que corresponde. Explique cómo se producen las perlas en los moluscos. Un dato curioso. No es un dato zoológico muy relevante, pero es un dato desde el punto de vista de la importancia económica de los moluscos, la capacidad que tienen los moluscos para producir perlas. Ahora, la perla es un fenómeno biológico
que nosotros le damos una valoración por la calidad del producto, la perla, la calidad para nosotros, digamos, como joya. Relate 2 mitos o creencias que se tienen en torno a los moluscos. Siempre alrededor de los animales hay algunas creencias, mitos, historias, etc. Y averigua el significado de las siguientes palabras. Eso es lo que nosotros tenemos que ver respecto de los moluscos. ¿Qué es esto? Voy a cerrar esto. Animales, los moluscos. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. Bien, excelente. No, profe. Muy bien. Bueno, yo me imagino que ya les queda claro lo que significa animal celomado, protostomado, no metamérico. Dice en otras palabras, a los moluscos tienen celoma, son animales protostomados, lo cual significa que la boca del molusco se forma a partir de la zona del blastoporo y no tienen metamerismo, no están segmentados. La palabra molusca quiere decir animal con concha. Los moluscos son animales bastante comunes en el mar. Como nosotros tenemos un mar bastante extenso, largo, la cantidad de especies de moluscos que tenemos nosotros aquí en el mar es grande y tienen importancia económica. Nosotros explotamos los moluscos para consumo interno como producto de exportación. Ahí tienen ustedes la forma de los moluscos, la forma corporal de los moluscos. Esto es una babosa de mar, caracol de tierra, una jibia, el Nautilus, un molusco prehistórico que ya no existe. De nuevo, caracol de tierra, la famosa lapa, un caracol marino y un bivalvo productor de perlas. Ahí tenemos nosotros la posición filogenética de los moluscos. Notarán entonces que esta es la línea filogenética del grupo. Y la posición taxonómica, reino Eumetazoa, Dilateria, celomado, protostomado, ahí están los moluscos. Y, ¿no es cierto?, como animales celomados, protostomados, los moluscos comparten estas características, celomados, protostomados, ¿no es cierto?, con todos estos que están acá. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Ya lo vamos a ver. Los moluscos es un grupo de animales bastante exitoso, sobre todo en el medio acuático, especialmente en el medio marino. Son animales que dependen del agua. Cuando abundan en el medio terrestre, abundan en ambientes húmedos. Son escasos en ambientes secos y cálidos. Hay, pero no son tan abundantes como, proporcionalmente hablando, en el medio, como lo son en el medio marino. Bueno, ahí tienen una tabla que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y ahí en amarillo están indicados los moluscos. Al año 1970 se habían descrito aproximadamente 110
10.000 especies de moluscos a nivel mundial, lo que hace del total de especies descritas aproximadamente el 10%. De todas las especies animales, el 10% corresponden a moluscos. Un grupo importante. O sea, los moluscos están dentro de los 4 grupos de animales con mayor cantidad de especies, porque si usted estudia con detalle esta tabla, se va a dar cuenta que la mayoría de las especies está representada por un porcentaje relativamente bajo. Tenemos que el grupo más abundante es el grupo de los artrópodos, ¿no es cierto? ¿Dónde están los artrópodos? Con aproximadamente el 74% de todas las especies de animales descritas, ¿no es cierto?, está representado por artrópodos. Una dominancia abrumadora. Inmediatamente después vienen los moluscos. Se pega un salto hacia abajo del 10%. ¿Cuáles son las estrategias que tienen los moluscos para encarar las funciones vitales principales? Entendiendo por función vital, ¿no es cierto?, el respirar, el alimentarse, el moverse, el defenderse, el interactuar con su entorno o con otros individuos similares o distintos, el coordinar todas sus acciones. Esas son las funciones vitales que todo ser vivo, todo animal, las tiene que asumir, ya sea un animal simple, como una esponja, por ejemplo, y un animal complejo como nosotros. La alimentación. Los moluscos presentan un sistema digestivo completo. ¿Ah? Tienen algunas especializaciones, y una de las especializaciones que tienen es la presencia de un órgano que se llama rádula, que solo existe en los moluscos, la rádula, que es un órgano raspador que está en la boca. Ahora, la estructura anatómica del sistema digestivo en los moluscos es variado porque los moluscos tienen un régimen alimentario variado. Sistema respiratorio. Presentan un sistema respiratorio. En el caso de los moluscos acuáticos, el órgano fundamental del sistema respiratorio es la branquia. Un órgano que está adaptado para captar el oxígeno disuelto en el agua. Y en los moluscos que son terrestres, tenemos el pulmón. Un órgano que está adaptado para captar el oxígeno disuelto en el aire. Ahora bien, cuando yo hablo de pulmón, es entre comillas, porque no vayan a pensar ustedes que es un pulmón como el pulmón nuestro. ¿En qué se parece el pulmón nuestro con el pulmón de un molusco? Que ambos órganos captan el oxígeno disuelto en el aire y eliminan el anhídrido carbónico al aire. Es una semejanza de función, pero no una semejanza anatómica, morfológica. Movimiento. Presentan un sistema muscular. Algunos moluscos, como los caracoles, son de movimientos lentos, movimientos parsimoniosos, y otros moluscos, como los pulpos, los calamares, son de movimientos rápidos. En estos moluscos, el sistema muscular, obviamente, es bastante más complejo que en el de un caracol. Sistema nervioso, el que está encargado de la coordinación y la conducta. Presentan un sistema nervioso. En algunos grupos, el sistema nervioso puede llevar órganos de los sentidos, como el ojo de los pulpos, de los calamares, el ojito de los caracoles, ocelos se llama.
En otros moluscos, bueno, pueden existir órganos sensoriales quimiorreceptores, como por ejemplo existen en las machas. Soporte. Carecen de sistema esquelético. Presentan soporte. No presentan sistema esquelético. Por lo tanto, son animales que no logran un gran tamaño, y aquellos que logran un gran tamaño viven en el mar, como algunas especies de calamares, pero nunca tan grandes. Son, en general, de cuerpo blando. Pero presentan una concha. La concha no es un sistema muscular. La concha es una secreción calcárea que protege al animal, pero no lo sostiene, como en el caso nuestro. Ahora bien, respecto de la concha de los moluscos, no todos los moluscos tienen concha. La mayoría de los moluscos tienen concha. En la mayoría de los moluscos la concha es externa, pero hay algunos moluscos que tienen concha, pero la concha es interna. Y otros moluscos que carecen de concha. Después, respecto de la excreción, presentan un sistema excretor. Aquí aparece un órgano excretor que recibe el nombre de metanefridio, que es un sistema excretor un poquito más complejo, que un órgano excretor un poco más complejo que el que encontramos nosotros en los nematos. El transporte interno, un sistema circulatorio. Presentan un sistema circulatorio, pero este es un sistema circulatorio abierto. ¿Qué quiere decir un sistema circulatorio abierto? En contraposición al sistema circulatorio cerrado, que es el que tenemos nosotros. Que en un sistema circulatorio abierto, la sangre en un determinado momento no fluye por conductos, sino que fluye por lagunas, pequeños espacios que hay dentro de los órganos y de los tejidos. En el caso nuestro, la sangre siempre fluye por conductos. Ahora bien, si se rompe uno de estos conductos, por ejemplo, si se rompe en el cerebro un conducto, usted tiene un problema serio, un infarto cerebral. Pero en estos animales, la sangre que irriga al ganglio nervioso que funciona como cerebro en estos animales, no llega por capilares, sino que llega a través de espacios, lagunas, donde está inmerso este ganglio que funciona como cerebro en estos animales. Entonces, la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado, circulatorio, es que la sangre en el cerrado siempre circula, se mueve por conductos. En el caso del sistema abierto, en algún momento la sangre fluye por lagunas, por cavidades que hay dentro del órgano, ¿no es cierto?, o dentro del tejido. Reproducción, presentan un sistema reproductor. Hay moluscos que son monoicos, es decir, son hermafroditas, como los caracoles, y moluscos que son dioicos, es decir, hay moluscos machos y moluscos hembras, como el caso de los pulpos, por ejemplo, los calamares. ¿Cuáles son las peculiaridades que tienen estos animales? Las peculiaridades del filo, las que son propias de ellas. Primero,
hay una tendencia a la simetría del cuerpo. Si es bien es cierto, estos animales presentan simetría bilateral, en el caso del adulto hay una tendencia a la simetría. Por ejemplo, los caracoles, en el estado adulto, presentan una modificación ventral de la pared corporal que se conoce con el nombre de pie, y una modificación de la pared corporal en la parte dorsal que se conoce con el nombre de manto. Y entre el manto y las vísceras hay una cavidad que se llama cavidad del manto o cavidad palial. Y presentan concha. Repito, no todos los moluscos tienen concha, pero es característico del grupo del filum la presencia de concha. La concha es una secreción producida por el manto y es una secreción calcárea, fundamentalmente carbonato de calcio. Bueno, se endurece porque se le va, durante la formación de la concha se le agregan algunas proteínas, pero el componente básico de la concha es carbonato de calcio. Por eso que la concha molida, ¿no es cierto?, y a través de un proceso industrial se transforma en cal. O bien la concha molida, ¿no es cierto?, se puede transformar en alimento para las aves como fuente de calcio para la cáscara del huevo. Entonces, ¿cuáles son las características propias de los moluscos? El pie, el manto, la cavidad palial, la concha y la asimetría. Ahí tenemos nosotros distintas formas corporales de moluscos. En verde o negro verduzco está el pie y dorsalmente está la concha. Como dije, la concha puede ser externa, interna y algunos que no tienen. Aquí tenemos nosotros un molusco. El que estoy apuntando yo es un molusco que se conoce con el nombre de apretador. Aquí la concha está formada por plaquitas. Ahí está el pie, que es un órgano con lo cual el animal se adhiere a la roca. Acá localmente le llaman el loco del pobre. ¿Ah? Se podrán imaginar por qué le llaman el loco del pobre. Ahí en amarillo está las branquias y en rojo está el tubo digestivo. Ahí está indicado, ¿no es cierto?, la boca, la cavidad palial o la cavidad del manto, ¿ya? Y aquí está el ano. Este es un molusco que se alimenta raspando las algas, muchas de ellas duras, que viven en la superficie de la roca. Aquí tenemos el caracol de jardín, el pie, la concha en espiral, las vísceras dentro de la concha, ahí está el pulmón, ya, y ahí está la cavidad palial. La boca, y vean las torsiones que hacen el tubo digestivo para desembocar ya el ano ahí en la cavidad palial. Esta es una concha univalva, y aquí tenemos una concha bivalva que está formada por dos valvas, la almeja, la macha. El pie, aquí en los moluscos, en los caracoles, el pie es un órgano adherente a la superficie, pero también un órgano locomotor. Aquí es un órgano cavador, lo que nosotros llamamos la lengua. ¿Ya? La concha, ya le dije, bivalva, las branquias, la boca, el ano. Aquí tenemos el Nautilus, una concha en espiral, pero en un solo plano. Aquí la concha está enrollada en varios planos. El Nautilus, la concha está enrollada en un solo plano.
tentáculos, branquias, la boca, el ano, la cavidad palial. Aquí tenemos el colmillo de mar. Esta es una concha cónica. El pie, forma de lengua, la boca, el ano, la cavidad palial. Y aquí tenemos nosotros el calamar con una concha interna, ya, que está oscurecido. El pie transformado en tentáculos y en brazos. Los más largos son los brazos y los tentáculos, la boca, el ano, la cavidad palial y las branquias. Esas son las características básicas de los distintos grupos de moluscos. ¿Algún comentario, Manuel, Ignacio? ¿Pregunta? No, No, profe. profe. Bien, algunos detalles sobre la concha. La concha de los apretadores, quirquinchos, el loco el pobre, formado por varias placas. La concha de las lapas, formado por una sola placa, univalva. Esta es una concha univalva, ¿no es cierto? La concha bivalva de las cholgas, los choros zapatos. Estos tienen concha interna. Este tiene concha interna, este no tiene concha. La jibia, el pulpo, el nautilus y molusco primitivo, o sea, fósil, existió en grandes cantidades en mares primitivos, pero desapareció en algún momento. Los amonites. La cavidad palial o cavidad del manto es una cavidad, como dije, que está formada entre la masa visceral y el manto, ¿ya? Esta cavidad palial, la gracia que tiene es que en ella desemboca el ano, desembocan los órganos, desemboca el ano, desembocan los órganos reproductores, están ubicados las branquias o los pulmones. ¿Ya? Es una cavidad única. Ahora, ¿cuál es la importancia que tienen los moluscos para nosotros? Son proveedores de proteína animal. Los pueblos primitivos que existieron acá en La Serena, Coquimbo, ¿no? En toda la costa de Chile, uno de los principales fuentes de alimento, de proteína de esta gente fue producto del mar, pues, peces y moluscos. Además, algunas especies de moluscos son muy valoradas en la gastronomía internacional, como los locos, por ejemplo, las ostras, los ostiones. Desde ese punto de vista, los moluscos constituyen también recursos turísticos importantes para la gastronomía local. Si usted se da una vuelta por la costanera desde la Caleta San Pedro hacia Coquimbo en verano, bueno, uno de los atractivos turísticos son las picadas que hay, donde ofrecen de un cuanto ahí
de productos del mar. Y ahí dice, ahí tenemos, tenemos lapa, tenemos pulpo, tenemos jibe, tenemos aquí, tenemos allá. Y a veces se acerca un caballero y le dice a los oídos a uno, mira, tengo locos, caballero, se interesa por locos. Entonces, desde ese punto de vista, como proveedores de proteína animal para la masa de personas, o proveedores de recursos gastronómicos para aquellos que andan buscando un alimento, un plato de comida fino, agradable, y los recursos turísticos porque constituyen ganchos para que la gente visite las caletas pesqueras, los pueblos, las ciudades, son importantes. También son proveedores de calcio, ya les señalé, sobre todo para los criadores apícolas. Algunas especies de molusco producen perlas. Las ostras perlíferas, que obviamente son muy valoradas en el mercado internacional, porque la perla constituye una joya de alto valor en joyería. Y algunas especies de molusco producen algo que se llama nácar. El nácar es la capa de la concha que está en contacto con las partes blandas del molusco, que es una concha suave. Y en algunas situaciones, en algunas especies de molusco, esta capa tan suave produce iridiscencia. Según como usted la ponga, es el color que le va a resultar, el color que usted va a ver. Por lo tanto, es valorada sobre todo en la empresa de la moda para hacer botones, para hacer lentejuelas. Claro que ahora todo eso ha sido reemplazado, afortunadamente. Hace 50 años, gran parte de esa industria, la industria de la moda, botones, lentejuelas, era a base de nácar. Ahora, afortunadamente, hay sustitutos artificiales. Pero todavía se usa para fabricar botones de alto valor en la moda y lentejuelas, porque son iridescentes, como decía. Y la otra característica es que son reguladores biológicos en su condición de depredadores, sobre todo en el caso de los pulpos, los calamares y las jibias. También son los moluscos acuáticos dulceacuícolas, son intermediarios de la fasciole hepática. Y finalmente, la concha de los moluscos, sobre todo de la concha de los caracoles marinos, constituyen objetos de colección, estudio, ecología y evolución. Si usted va a algún museo importante en algún país, ¿no es cierto? Un museo de historia natural importante en algún país, bueno, puede ir a la sección malacología. La disciplina de la zoología que estudia los moluscos se conoce con el nombre de malacología. Malacología. Y ciertamente el especialista o la especialista recibe el nombre de malacólogo o malacóloga. La diversidad taxonómica que encontramos en los moluscos. Tenemos 5 clases de moluscos. Recuerden, filum, clase. La clase Amphineura, nombres comunes, apretadores, quitones, quirquinchos, locos del pueblo. Se los mostré recién. Los gasterópodos, caracoles y babosas,
los escafópodos, nombre común, escafópodos o colmillos de mar. Estos cónicos que les mostré recién. Los pelecípodos, también llamados bivalvos, y que constituyen un grupo importante desde el punto de vista económico, proveen proteína animal. Tenemos el grupo de las ostras perlíferas, choros, machas, cholgas, choritos, lentejuelas, tacas, etcétera. Y finalmente la clase cefalópoda, representada por calamares, pulpos y los nautilus. Ahí tenemos nosotros las características de la clase gasterópoda. La palabra gasterópoda quiere decir patas en el estómago o algo así. Gaster es estómago y poda, patas. En estos animales, la concha es externa, en algunos está bastante desarrollada, como el caso que ven ahí ustedes en la diapo. En otros, la concha está pequeñita, como en las babosas. La concha puede estar enrollada en varios planos, como en este caso, y puede tener esta serie de bandas coloreadas, o bien la concha puede estar enrollada en un solo plano, como un churro. Conocen los churros, me imagino. La mayoría de los caracoles es herbívora. Presentan rádula y se alimentan entonces raspando la epidermis de las hojas. Desde ese punto de vista, para la agricultura constituyen una plaga. Algunas especies de caracoles se comen, se le come el pie. Y ciertamente dentro de los caracoles tenemos nosotros el loco, una especie marina de caracol bastante valorada en el mercado internacional por el sabor de su carne. Situación que prácticamente la ha llevado a la semi-extinción del loco. El loco, a diferencia del caracol de jardín, el loco es un depredador. Era bastante abundante en la costa chilena, pero como digo, se ha ido cada vez más reduciendo. Ya hay periodos en que este animal está protegido por ley en veda y no se puede comercializar, pero se contrabandea. Ahí tenemos nosotros una babosa de mar con una pequeña concha. Esta babosa de mar tiene unas espículas con veneno, de tal manera que si roza el cuerpo de algún bañista, el bañista pasa por algún problema. Esa es la concha de las lapas. Ese espacio, por ese espacio aparece ya al exterior una estructura que se conoce con el nombre de sifones, a través del cual el animal respira. Los pulpos, calamares y jibias. Estos son todos depredadores. Aquí la rádula está transformada en un órgano que se conoce con el nombre de pico, el pico del pulpo, el pico del calamar, una estructura que tiene la forma de pico de gallo y que puede producir algún daño incluso al ser humano. Pulpos, calamares y jibias se caracterizan porque el pie está transformado en tentáculos y brazos, cosas que el animal usa para moverse, para parearse y para capturar y sostener la presa. Y otra característica que tienen los cefalópodos, que tienen un ojo bastante desarrollado. Ahí tenemos el Nautilus con una concha preciosa, muy valorada en el mercado de los coleccionistas, y ahí estoy apuntando yo el ojo del
Nautilus. Los Nautilus pasaron a la historia, ¿no es cierto?, con la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Otra característica que tienen los cefalópodos que presentan una glándula que se llama la glándula de la tinta, que cuando el animal es molestado, lanza al agua esta tinta que es oscura y permite oscurecer al animal y arrancar. Y la otra característica de esta tinta que fue usada en épocas pasadas, ¿no es cierto?, como tinta para escribir. Y la otra característica que tienen los cefalópodos, particularmente pulpos y calamares, una extraordinaria capacidad para mimetizarse con el entorno. En algún momento pueden tener un color verde y delante de uno pueden tomar un color café claro confundiéndose con el sustrato. Verde, si el sustrato es verde, ya usted lo saca de la pocita y lo pone en otro, con un sustrato más café amarillento por la presencia de otras algas, y el animal va cambiando de color. Si usted no está atento a ese cambio de color, el animal se le pierde, aun cuando el animal esté frente a usted. Y ahí tenemos el ojo, fíjese usted que se parece a un ojo de pescado. Los pelecípodos o bivalvos, formados por dos conchas, estas son los ostiones, y aquí tenemos concha de choro zapato o cholga. Esta capa blanca es la capa de nácar, que en este caso no es muy evidente la iridiscencia, pero se encuentra en este tipo de moluscos, el nácar. Los colmillos de mar no son muy abundantes. La concha es una concha cónica, ahí tienen. No por nada se llama uno de los géneros de los escafópodos el dentalium, colmillo de mar, como el colmillo de los elefantes. Y los apretadores, quirquinchos, quitones, locos del pobre, donde el pie, ¿no es cierto?, es consumido por algunas personas. El pie de estos animales, según dicen, es tremendamente duro. Bueno, el loco, también el pie del loco, que es lo que se consume, es duro. Por eso que hay que paliarlo, para ablandar un poco la carne. Y la palabra del loco, la palabra loco, para el loco, proviene de la antigua costumbre que existía de apalear a las personas enfermas mentales. En los hospitales, para que la gente se tranquilizara, los golpeaban, les pegaban. Y de ahí la palabra de loco para el loco de hospital, y el loco para el loco de mar. Importancia para el ser humano, de nuevo, alimento, recursos en gastronomía fina y moda de alta costura, la concha, fuente de calcio y en algunas especies, perla, huésped de fasciola hepática y recursos alimentarios de las cadenas tróficas. Dicho en otras palabras, los pulpos ya sirven de alimento a peces, los calamares sirven de alimento a peces y objeto de colección. La perla, ahí tienen una mujer con un collar de perla. ¿Ya? Ahí tienen perlas blancas. Este es carbonato de calcio. Y perlas negras. Antiguamente las perlas, ya había gente que se metía bajo la superficie del mar y extraía las perlas. Ahora las perlas se cultivan en acuarios ad hoc, así que se le puede dar la forma que se quiere a la perla, incluso el color que se quiere a la perla. Que lo que en el fondo la perla es un cuerpo extraño. A ver, la perla es una secreción de carbonato de calcio que se ha formado alrededor de un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cultivadores de perla? Meten un cuerpo extraño
Antiguamente era una pequeña granos de arena y ahora es una cosa de plástico, ¿no es cierto? Entre el manto, que es lo que está indicado acá, entre el manto y la concha. Obviamente con mucho cuidado, ponen ahí y el individuo va encerrando a ese cuerpo extraño con una secreción calcárea. Las moléculas de carbonato de calcio van siendo dispuestas en capas muy ordenadas, y eso es lo que le da el aspecto de perla, la calidad iridiscente a la perla. En cambio, en la concha común y corriente, como de la macha, nosotros no vemos ninguna iridiscencia, porque ahí las moléculas de carbonato de calcio están dispuestas en forma ordenada. Perlas, actualmente hay perlas marinas, perlas de agua dulce, cultivadas marinas y cultivadas en agua dulce. Ahí tenemos moluscos perlíferos. Estos que ven aquí de puntitos negros son fotorreceptores. Especies perlíferas, hay varias especies, la margaritífera, la ostra perlífera de agua dulce y la ostra perlífera marina. En nácar, ahí tienen ustedes la cara interna de una concha y claramente en nácar. Vean el tamaño de la concha. Y ahí tienen ustedes la referencia, el libro de zoología, que está en versión PDF, que me imagino que ustedes lo están consultando sin problema. Y hay un par de libros chilenos que hablan con más de detalle de las especies de moluscos marinos. Lamentablemente estos no están en versiones PDF. Ahora, en general, un 80% de las preguntas sobre moluscos se pueden responder de los apuntes. Y si no tienen acceso al Hickman, ustedes lo pueden responder consultando internet, porque hay mucha información sobre los moluscos. Son animales bastante que resultan atractivos para el ser humano desde todo punto de vista, de tal manera que la información que hay sobre moluscos es enorme y no deberían tener problemas para responderlo. Ahora, de todas maneras, intente meterse al Hickman porque puede encontrar alguna información interesante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna. ¿Cómo? Que ninguna, profe. Ya. ¿Cómo está yendo ¿Cómo están con el laboratorio? Bien, yo creo. Estamos haciendo el proyecto Explora Ya, y vamos avanzando semana a semana. ya está. Bien, entonces, nos vemos la próxima semana. No se olviden de adelantarse a estas materias. Yo voy a empezar a avanzar más rápido, ya se dieron cuenta que estoy avanzando rápido, de tal manera que la única forma que tienen ustedes de aclarar las dudas que se vayan presentando es leyendo la materia antes y preguntándome con la debida anticipación. Así yo me hago más tiempo en aclarar las dudas y no repetir para lo cual no tienen dudas. O como es muy básico de entender, que lo pueden entender por su cuenta. Nos vemos entonces, jóvenes, la Ya, próxima profe, semana. cuídese. Que tengan una buena semana. Manuel, Ignacio. Igual, que esté bien. Chao. Chao, chao.